En comunicación con Daniel Rosato, que es presidente de Industriales Pymes Argentinos, que tuvo la amabilidad de atendernos en esta mañana. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, acá Sol Rodríguez Garnica te saluda. ¿Qué tal, Sol y el equipo? Buen día, ¿cómo están? Ayer estuviste participando justamente de esta movilización que se hizo frente al Congreso. Bueno, sí, realmente es así. Fuimos exactamente con el objetivo de pedirle a los senadores que nos reciban, que nos escuchen, referente a este capítulo, el RIGI, que es realmente para nosotros muy preocupante porque tiene puntos, este proyecto, que hacen que deje a las pymes fuera de competitividad. ¿Por qué? Por los beneficios que tiene este proyecto para los grandes inversores, para aquellos que invierten más de 200 millones de dólares, y realmente estos beneficios son muy amplios, ¿no? Es decir, tener ese arancel cero para importar, derecho cero para exportar, beneficios impositivos, baja de ganancias, devolución de IVA, bueno, una serie de beneficios que hasta libre disponibilidad de dólares para girar al exterior. Es decir, todo esto deja de alguna manera la entrada, por ejemplo, de las importaciones de bienes de capital nuevos, usados, repuestos, que no pagarían arancel, deja vulnerable a las industrias pymes, especialmente a aquellas que fabricantes de bienes de capital que producen en el país estos mismos bienes, ¿no? Uh-huh. Que ellos podrían importar. Si son bienes que se producen en Argentina. Entonces, esto significaría realmente el cierre de miles de empresas. Y lo que nosotros, ¿pero por qué? Porque las pymes no tenemos ningún beneficio. Es decir, claro, nosotros pagamos impuestos país 17,5%, tenemos costos que hay que pagar para importar, tenemos costos energéticos que están por encima del costo del precio internacional, los insumos difundidos, que son las materias primas que compramos para producir, valen de 2 a 3 veces más caro que en el exterior. Bueno, y todo esto genera realmente para las pymes nacionales un gran problema que hoy tenemos y estamos sufriendo, que tiene que ver con la competitividad, ¿no? Es decir, hoy las pymes no podemos ser competitivas porque tenemos costos de producción muy altos. Entonces, por más que nos abran las importaciones, va a ser peor. Es decir, hoy con la apertura de importaciones, por ejemplo, que la medida que ha tomado el gobierno para bajar los costos, nosotros decimos es un error porque esto va a sumar a que cierren más cantidad de fábricas todavía. Fíjate que el gobierno lo que debería de hacer es que los formadores de precios, las grandes empresas que nos venden a las pymes los insumos para poder producir, bajen sus precios, que tengan precio internacional también, ¿no? Y también se bajen los impuestos, en todo caso, para que podamos competir a nivel internacional. Bueno, ese es el gran problema que hoy tenemos, que significa, todo eso se traduce en que en Argentina está cerrando más de una pyme por día. Entonces, el gran problema, nuestra gran preocupación, y donde ¿qué decimos a los senadores en el Congreso? Armemos un proyecto de ley de inversión que realmente, verdaderamente sirva para la Argentina, que no afecte a la economía ni tampoco genere una falta de competitividad, al contrario, que haga más competitivas las pymes. ¿Por qué? Porque las grandes inversiones en las cuales se está armando este proyecto, si vamos a hablar de puestos de trabajo, ¿cuántos puestos de trabajo van a generar? ¿100.000? Ponele, son 400.000, hoy son 400.000 puestos de trabajo que generan las 500.000 que generan las grandes empresas. Contra 6 millones de puestos de trabajo generamos todas las pymes en general, en su conjunto, que genera el sector privado. Entonces, esto es lo que hay que poner sobre la mesa y esto es lo que hay que analizar, porque nosotros salimos, a ver, como quien dice vulgarmente, a pescar afuera cuando podemos pescar adentro y tenemos mucho más cantidad de peces, ¿no? Es decir, tenemos que apostar a quienes son el motor de la economía, que somos las pymes, porque la gente dice,
los productos acá son caros, pero nadie le dice por qué son caros. La gente no sabe por qué son caros. Más allá de especulaciones y abusos que pudo haber en un momento, no hace mucho, cuando fue la devaluación y fue porque no había previsibilidad. Entonces los formadores de precios vendían calculando $1 de 2.000, por ejemplo. Entonces eso generó una distorsión en el mercado muy importante de precios, y también después de la devaluación que tuvimos en diciembre, los sueldos quedaron retrasados. Esa es la realidad, no acompañaron la inflación. Entonces, este es el gran problema que tenemos en Argentina. Tenemos salarios relativamente bajos, que no acompañaron la inflación. Tenemos una caída del mercado interno producto de esta pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Tenemos apertura de importaciones de productos terminados que se producen en el país. Y tenemos una ley que va a terminar de rematar en parte a la industria nacional, porque la deja fuera de competitividad. Entonces, ahí donde el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y pensar en todo esto, ¿sí? Porque no nos olvidemos que las pymes generan más del 70% de la mano del país. Quiere decir de que si nosotros se cierran 10.000 pymes, que estamos hablando más de 300.000 puestos de trabajo, que puede desaparecer de acá a fin de año, de persistir esta política, este modelo en el cual no se contempla al sector pyme. Y esto es lo que hay que entender. Es decir, comprando más barato al exterior, no vamos a solucionar el problema, porque la gente después va a haber menos gente con menos plata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a haber menos trabajo. Y por ahí es donde tenemos que ir. ¿Está bien? Eso es un poco lo que está ocurriendo, y por ese motivo que el jueves mañana vamos a exponer al Congreso. Nos dieron 5 lugares para exponer y plantear la realidad del sector pyme industrial. Daniel, con respecto a esto, más allá de la exposición, ¿ustedes pudieron hablar con alguien del gobierno, algún representante, para darle algún tipo de respuesta, de solución, de acercamiento por lo que pasó en los últimos meses y lo que está pasando con las pymes? Bueno, nosotros hemos hablado, hemos ido a la Secretaría PYME, hemos ido a la Secretaría de Industria, nos han recibido muy bien, pero no tuvimos una solución a este tema. ¿Por qué? Porque estas son decisiones políticas que pasan por el presidente o el ministro de Economía, Caputo. Entonces, por ahí pasan estas decisiones. Así que no tenemos mucho donde recurrir, que excepto, el Congreso Nacional, porque nosotros, ¿qué pedimos? Leyes que promuevan el desarrollo industrial en Argentina a través de las pymes, generando herramientas que las hagan más competitivas. Por ejemplo, hay cosas que no pueden, porque nosotros no podemos estar pagando la energía en dólares. El gas que compramos en el mercado mayorista, las facturas nos vienen en dólares. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué? Bueno, eso se tiene que corregir con una ley también. No puede ocurrir eso. Y no puede ocurrir tampoco que estemos pagando tanto impuestos para importar materias primas que usamos para producir, por ejemplo. Entonces, estas son las cosas que hay que ir corrigiendo, y creo que se pueden corregir, ¿no? Daniel, te agradezco muchísimo esta comunicación con Delta en esta mañana. Seguramente te vamos a estar viendo mañana en lo que son las exposiciones entonces en el Senado por la ley bases. Bueno, muy bien, gracias. Que tenga buen día. Estamos hablando con Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos. Ayer hubo una movilización y mañana, cuando se reanude todo lo que son las exposiciones en el Senado, en este plenario de comisiones, van a estar exponiendo en el marco de las distintas críticas que ha cosechado, muy variadas y muchas, la ley bases que promueve el gobierno nacional.